En las últimas horas, la empresa de teléfonos de Bogotá reportó pérdidas por 74 millones de pesos en los últimos 2 años. Las cifras financieras de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá no coinciden con el balance que reportó la pasada administración. Según se indicó este jueves, en 2015, ETB registró pérdidas integrales por 36.538 millones, cifra similar a los 38.000 millones de pérdidas en el año 2014. Así lo manifestó el nuevo presidente de la empresa, Jorge Castellanos, al revelar los resultados financieros negativos del año anterior presentados ante la Junta Directiva en su sesión del 2 de marzo. De acuerdo con un comunicado de la ETB, en el ejercicio de 2015, la empresa presentó pérdida recurrente por 252.000 millones de pesos, la cual fue parcialmente compensada por la recuperación del impuesto diferido por 175.000 millones de pesos, para una pérdida final de 36.538 millones de pesos. En 2015 los ingresos de la operación crecieron 3%, mientras que los costos y los gastos, sin incluir depreciaciones, amortizaciones y provisiones, aumentaron en un 30%. El margen EBITDA, beneficios antes de intereses, impuestos y depreciaciones y amortizaciones, en el mismo año se redujo a un 28%, frente a un 39% de 2014 y 45% del 2013. El impacto de las inversiones en CAPEX realizadas en 2015 redujo el disponible de la entidad en más de medio billón de pesos. Pasando a noticias internacionales, Europa no estaría apoyando la candidatura de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos y temen por una eventual llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Superada la perplejidad que causó en un principio la candidatura de Donald Trump a las presidenciales estadounidenses, Europa ve ahora con preocupación el avance del magnate que suena como una advertencia frente al auge del populismo en el continente. De visita en Washington, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, no dudó en apuntarse en el debate con un discurso que aludía claramente al favoritismo de la primaria republicana. En Alemania y Europa se desarrolla algo para nuestra vida política y, ser honesto, lo constato también aquí en Estados Unidos durante la campaña de las primarias. La política del miedo, dijo Steinmeier en un discurso ante estudiantes. Donald Trump en la Casa Blanca sería una catástrofe planetaria, escribió por su parte el editorialista del Financial Times Martin Wolf después del triunfo de Trump en las elecciones del supermartes. Trump es un xenófobo e ignorante, agregó Wolf, quien establece un paralelo entre la trayectoria del millonario, la caída del imperio romano e incluso el ascenso de Hitler. Bien, y en otra información, la infanta Cristina, más que todo en España en las últimas horas, la infanta Cristina dice que confía en la inocencia de su marido. La infanta Cristina y su marido hoy se disculpan mutuamente de corrupción. En las últimas horas, la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, insistió este jueves en que tenía confianza de que su marido, al declarar este jueves ante un tribunal que la juzga por supuesta complicidad en el fraude fiscal dentro de un macrojuicio por presunta malversación de fondos públicos. Contestaré solamente a mi abogado, advirtió la segunda hija de Juan Carlos I con semblante serio después de que la presidenta del tribunal, que forman 3 juezas, le informara sus derechos. Cristina, la última de los 17 acusados en la causa declarada ante el tribunal, ante el que reiteró que nunca participó en los negocios de su marido Iñaki Urdangarín, uno de los principales acusados en el caso. Urdangarín, de 48 años, está acusado junto a su socio Diego Torres de malversar 6 millones de euros procedentes de contratos inflados obtenidos de los gobiernos regionales gracias al estatus de dirigente entre el 2003 y 2006 de la ONG Instituto NOS. Según la acusación, el dinero era desviado después a sociedades como Arizon, propiedad del 50% de Cristina, quien asegura, sin embargo, nunca participó en ella. Las facturas me pasaban a mi firma y por la confianza que tenía mi marido y sus asesores firmaba, dijo la infanta, que aseguró que aceptó formar parte de la sociedad porque se lo propuso su marido. La hermana del rey Felipe VI enfrenta una petición de pena de 8 años de cárcel que solicita la acusación formal que ejerce el sindicato Manos Limpias, considerado de ultraderecha, que es la única de las partes presentes en el juicio que le atribuye delito. En su declaración, tanto su marido como Diego Torres insistieron en desvincular de sus actividades de sus empresas. Bien, y en otras noticias, exactamente en Honduras, fue asesinada en las últimas horas Berta Cáceres,
En este caso, en las últimas horas se confirmó esta desinformación de la activista indígena Berta Cáceres. La laureada dirigente indígena y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada de este jueves por desconocidos que le dispararon luego de entrar a su casa en La Esperanza, 200 kilómetros al noroeste de la capital hondureña, denunció la familia y dirigentes populares. La policía dijo que la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ganadora del premio Goldman 2015 por su lucha en defensa del ambiente, fue asesinada por robarla, relató su madre Berta Flores a TV Globo, pero todos saben que fue por su lucha. La policía que fue por robarle, pero fue un crimen político de ese gobierno, afirmó Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de la Cervecería y dirigente del Frente Nacional para la Resistencia Popular. Y la polémica continuada por Donald Trump. En este caso, el candidato republicano Donald Trump indicó que no van a pagar el muro. De igual manera dijo México al candidato Donald Trump: el gobierno mexicano no pagará bajo ninguna circunstancia el gigantesco muro en la frontera con los Estados Unidos que propone levantar bajo el coste de México el aspirante republicano a la presidencia estadounidense. Donald Trump advirtió al ministro de Hacienda mexicano Luis Videgaray. En una entrevista indicó que lo dice de manera enfática y categórica: México bajo ninguna circunstancia va a pagar por el muro que propone el señor Trump, dijo Videgaray en una entrevista con Milenio Televisión. Videgaray enfatizó además que el dinero público de los mexicanos es para beneficiar a los mexicanos y no tiene sustento en la realidad de que la integración de América del Norte, subrayó el ministro. Y además Videgaray enfatizó que el dinero para el público de los mexicanos es para beneficiar a ellos mismos. Tienen enormes necesidades y usos mucho más importantes que darle al presupuesto público, manifestó. Muy bien, después de la pausa, la goleada que sufrió el Deportivo Cali en Bolivia por Copa Libertadores. Regresamos en 24 horas. En la Copa Libertadores de América, Cali tuvo una jornada para el olvido, en la cual fue goleado 5-0 por el equipo de Bolívar en La Paz. El 5-0 fue el marcador final en un partido para olvidar. Fue goleado en Bolivia en su segundo juego por Copa Libertadores. Al parecer el Deportivo Cali llegó a La Paz en Bolivia tras sugestionado con el asunto de la altura, que la pesadilla se hizo realidad. Vivió un partido totalmente vulnerable, inocente, desconocido, como si el fútbol y el aire le hubieran quedado para el aeropuerto. Bolívar lo aplazó 5-0 y lo despachó aburrido de vuelta para Colombia con un solo punto en 2 juegos de Copa Libertadores y lo peor, goleado. Los goles del equipo de Bolívar fue realizado por Juan Carlos Arce en el primer tiempo. A los 3 minutos iniciado el partido, luego volvió a marcar a los 18 minutos y a los 40 Capdevila marcó el tercer gol. En el segundo tiempo Rudy Cardoso marcó a los 28 del segundo tiempo y Arce a los 32 del segundo tiempo. Pues ese Cali fue como un equipo de papel y aplastado en la altura de La Paz por un Bolívar impiedoso, sin resistencia, sin gallardía, sin inspiración. Cali hoy hizo un papelón en la Copa Libertadores.
Y en otra información del fútbol internacional, Barcelona también realizó una gran goleada en la cual goleó en condición de visita 5-1 al Rayo Vallecano. Con un triplete de Lionel Messi, Barcelona goleó 5-1 al Rayo Vallecano, en la cual mantuvo su distancia con el Atlético y el Real Madrid. El líder Barcelona, guiado por un triplete de Lionel Messi, resistió bien la presión y se impuso sin sufrir en el campo del Rayo Vallecano por 5-1. Este jueves, en el cierre de la jornada 27 de la Liga Española, con lo cual fijó un nuevo récord de partidos invictos en el club español, que han sido 35. Messi marcó 3 goles. El partido quedó ya muy cara en la primera parte, con tantos del croata Ivan Rakitic al minuto 22 y Mesa al minuto 24. En la segunda parte, el astro argentino repitió en el minuto 53 y en el minuto 72, y el turco Arda Turan cerró la fiesta en el minuto 86. El Rayo, que consiguió el tanto del honor en el minuto 57 por medio del angoleño Manucho Goncalves, acabó con 9 hombres por las expulsiones de Diego Llorente y el chileno Manuel Iturra. Muy bien, y para el cierre vamos a ir directamente con nuestro resumen de noticias aquí en lo que hemos tenido, lo que hemos tratado en las informaciones aquí en la edición central de 24 horas. Así que comenzamos, porque en las últimas horas se reactivaron los protocolos para la nueva pedagogía de paz con las FARC, así lo anunció el gobierno nacional este jueves. Crearán comisión para casos de comisión de objeción de conciencia. La decisión fue tomada por la Corte Constitucional. Estados Unidos renueva declaratoria de emergencia nacional en Venezuela. En Colombia cayeron las exportaciones en enero en un 36,6%. Se redujeron las ventas externas en el país en enero. Nuevos ingresos para apoyar el cine, indicó el Ministerio de Cultura durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Humillación: Deportivo Cali perdió 5-0 con Bolivia en la altura de La Paz por Copa Libertadores. Y la restricción vehicular para mañana: dígitos pares terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 aquí en Bogotá. Muy bien, con eso estamos cerrando nuestra entrega informativa aquí en la edición central de 24 horas. A continuación viene mucha más información en esta programación de día jueves. Terminaremos en continuación, en instantes vendrá medianoche. En los temas más importantes de medianoche vamos a tratar más en profundidad el nuevo acuerdo en el cual dio autorización a las FARC para realizar pedagogía, las jornadas de pedagogía en el país. Bueno, eso es todo por hoy. Acompáñenos en esta programación que está tan interesante. Hasta mañana si lo quiere. Buenas noches. Con el auspicio de Cruz Blanca, marca de protección, y Banco de Santiago, líder en tecnología, hemos presentado edición central de 24 horas.